sea el nombre del Señor. Qué bueno es cuando podemos expresar en canciones lo que ha sido una experiencia de vida para nosotros. Qué bueno que es poder cantarle a Dios aquellas cosas que hemos vivido con Él y en Él, desde que lo hemos conocido hasta hoy. Y cuando de veras hemos tenido un encuentro con Dios, hemos dejado nuestra vida atrás, hemos dejado el mundo atrás, como dice la canción, y hemos seguido a Cristo. Esta canción es muy vieja, está enganchada con otra que es más nueva que la primera parte de la canción, pero aquellos que peinamos canas, o bueno, quien no la peina siquiera, la habrá cantado tantas veces, ¿no? Ha decidido seguir a Cristo y no mirar nunca más hacia atrás. Hasta que Él nos venga a buscar, nuestra meta será el Señor. Bueno, día raro para nosotros, un poco más trajinado que estos domingos que veníamos, después de toda la preparación, que como anunciamos el otro domingo habíamos hecho. Tenemos, gracias a Dios, todos los dispositivos, y el último que faltaba, un hermano que estaba con nosotros, sigue estando con nosotros, pero la verdad que nunca se desconectó. Me llamó este mediodía para decirnos que quería donar el dispenser ese que se pisa para no andar tocando ahí con... Así que tenemos todo, absolutamente todo lo necesario para poder cumplir. De hecho, cumplíamos igual, ¿no? Esto va a adornar un poco más, porque además bien coqueto, va a adornar un poco más el templo, pero teníamos todos los dispositivos necesarios para comenzar como hicimos esta mañana. Gracias. Con todos los protocolos sanitarios con los que nos hemos comprometido, y una gran cantidad, la gran cantidad que podemos, en realidad, no sé si la gran cantidad porque estamos acostumbrados a tener el templo lleno, y bueno, desde marzo que eso no pasa, pero muchos hermanos se dieron cita esta mañana, como habíamos anunciado, y hemos compartido un hermoso tiempo en la presencia del Señor. Y raro el culto, no es el culto como los nuestros, como lo solemos hacer, pero por lo menos hemos estado juntos, nos hemos acercado. Gracias. Y hemos compartido un grato tiempo en la presencia del Señor. Gracias. Y bueno, como hemos dispuesto con la pastora Majo, que cuando yo me olvido de algo me lo apuntala, y si no me reta para que lo hagamos, de no desconectarnos de esta conexión que tenemos a la noche, porque hay muchos hermanos que por razones de salud, aún siendo jóvenes, pero por razones de salud, u otros por la edad, porque aplicamos el protocolo de la edad también, no se pueden conectar y bueno, se lo van a perder, no van a poder asistir aquí al templo. Entonces vamos a seguir con este medio de conexión como es Internet y en esta plataforma que hemos elegido, y estaremos, quién sabe hasta cuándo, ¿no? Pero estaremos ahí conectados también en este horario para llevarles la palabra del Señor. Me preguntaron ayer, creo que mi yerno, me dijo cuando tengo que hablar, mi yerno, me escucho las carcajadas del otro lado, imagino que las harán, si repetía el sermón, y la verdad que nunca, a la mañana, a la noche, hemos repetido el sermón. La verdad que cada vez que me toca predicar, me gusta preparar los sermones o dar palabras nuevas, qué sé yo, así que doble trabajo, pero bueno, lo hacemos con gusto, porque Dios nos ha llamado a esto, y lo hacemos con mucho gusto. Así que los que estuvieron esta mañana, si se han conectado hoy, van a poder escuchar otra palabra del Señor, y así va a ser durante estos domingos que tengamos por delante. Dios nos renueve las fuerzas y su gracia y su sabiduría sobre nosotros para que podamos seguir transmitiendo la palabra del Señor y a acomodarnos, a ayornarnos a estos tiempos que nos tocan vivir. A los hermanos que quedaron fuera, que no pudieron participar del culto, los de esta mañana se anotaron otra vez todos, así que les dijimos que no, que vamos a dar prioridad a los que quedaron afuera, y en el caso que queden lugares otra vez los vamos a anotar, porque la verdad que la idea es que, al menos si seguimos con las condiciones sanitarias y las medidas sanitarias que se están tomando en Olavarría, si podemos seguir por lo menos como hasta aquí, esta va a ser la nueva modalidad de aquí en adelante: reunión a las 10 de la mañana, y luego esta en el templo, y luego servicio en realidad, porque no podemos decir reunión, porque reunión son las nuestras, y esa no la podemos hacer, pero es una forma de estar juntos. Así que pensé para esta tarde en algo que, si bien está asociado al tema de la mañana, porque la verdad que todos los temas están asociados en la Biblia, no tiene puntualmente que ver con lo que vimos esta mañana, que tenía que ver con nuestras convicciones y la necesidad de aferrarnos otra vez a las convicciones cristianas, si es que las hemos perdido, o no separarnos nunca, que sería lo mejor, ¿no? No separarnos nunca de las verdades que nos hacen ser hijos de Dios, nos hacen ser cristianos, nos hacen ser iglesia, ¿no? Y cuando uno se va distanciando de esas convicciones, a veces funciona como lo que no es. Y aunque digo no está asociado a eso, de algún modo sí, porque tiene que ver con el Dios Todopoderoso.
el Shaddai. Cuando uno estudia la persona de Dios, el ser de Dios a través de la Biblia, que nos ha revelado el Señor, y como dice Pablo, y hago la aclaración, lo vemos como con un velo todavía, porque no le podemos ver tal cual es, pero tenemos revelación del ser de Dios, del carácter del Señor, de los atributos de Dios a través de su palabra y por la revelación de su Espíritu, que está allí en su palabra. Dice Pablo también, aún el Espíritu Santo escudriña lo profundo de Dios. ¿Y quién va a revelarnos a Dios si no es su Espíritu? Eso lo dice Pablo a los Corintios. Y bueno, en el estudio de la palabra podemos encontrar a ese Dios que se ha revelado. Amén. Y repito, aunque no es tal cual, nosotros lo vamos a ver, como dice Pablo allá en la eternidad, podemos tener idea, podemos saber a ciencia cierta quién es Dios y cómo es Dios. Uno de los atributos de Dios es que es todopoderoso. Y los judíos habían encontrado un nombre para referirse a este atributo de Dios, que es el Shaddai. Decir el Shaddai o decir el todopoderoso es exactamente igual. La Biblia revela a un Dios como un Dios que todo lo puede. Génesis, acompáñenme a la Biblia, por favor. Génesis capítulo 18 y verso 14, cuando el Señor le dice a ese longevo, a ese anciano Abraham, junto con su longeva esposa, de 90 y 100 años cada uno, le dice que van a tener un hijo. Hay una expresión allí del ángel del Señor, que era el mensajero. ¿Acaso habrá algo difícil para Dios? ¿Acaso habrá algo difícil para Dios? Luego el Señor también pregunta a través del profeta, en el profeta Jeremías capítulo 32 y verso 27 dice, ¿hay acaso algo difícil para Jehová? ¿Hay acaso algo imposible para Jehová? Y luego en Marcos capítulo 10, cuando le habla otro ángel del Señor a María respecto de que iba a tener un hijo sin quedar embarazada, ¿hay algo que es imposible para Dios? Para Dios no hay nada imposible. Solemos llamar imposible aquello que por nuestra naturaleza no podemos cumplir, a lo que excede nuestra capacidad. Y a eso le llamamos que es imposible, porque nosotros no podemos, porque nos excede en nuestra capacidad. ¿Por qué entonces Dios es un ser todopoderoso? Porque a Dios no hay nada que lo exceda en su capacidad. Yo digo, para mí es imposible levantar 150 kilos. Nunca fue posible para mí, pero hay gente robusta, hay gente entrenada que levanta 150 kilos. Pero es imposible para mí porque excede mi capacidad. Bueno, ahora no puedo levantar casi nada, pero en los mejores tiempos algo levantaba. Pero solemos llamar imposible aquello que excede nuestra capacidad. Cualquiera sea nuestra capacidad, de la índole que fuera, si no lo podemos lograr, decimos, es imposible. Por eso tiene lógica pensar en un Dios que es todopoderoso. Porque nuestro Dios, que es todopoderoso, este tiene fuerza, dice mi hijo, está haciéndome señas. Juancito, más chico. No puedes levantar nada porque te panzota, Tiró cualquiera. Así que cuando pensamos en el Señor, claro que es lógico pensar que Dios es un Dios que todo lo puede. Porque ¿qué límites puede tener Dios? ¿Qué puede excederlo a Dios? Así que Dios es todopoderoso. Dios es todopoderoso porque no hay nada que pueda superar a nuestro Dios. Dios todo lo puede. Así es su naturaleza. El poderlo todo. El no encontrar límites de tiempo, ni de espacio, ni de recursos. Dios lo puede todo, no tiene límites de ninguna naturaleza. Dice la Escritura, eso sí lo leímos esta mañana, ahí en la carta a los Hebreos, capítulo 11 y verso 3, que Dios con el poder de su palabra hizo la tierra, hizo el mundo. Y también dice Hebreos que lo sustenta. Mire hasta dónde el poder sobrenatural de Dios y de la palabra del Señor. Dios es un ser que con su palabra hizo los cielos e hizo la tierra. Vamos ahora a Isaías. Por favor, acompáñeme ahora sí a la lectura de la palabra. Isaías capítulo 12. Isaías capítulo 12 y verso 6. Hoy era más fácil a la mañana porque por lo menos veía a los hermanos. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión. Y hemos cantado felices esta mañana y esta tarde también, porque grande es el medio de ti, el Santo de Israel. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión.
porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Y ese Dios tan grande, ese Dios poderoso, ese Dios suficiente, ese Dios que no tiene límites, ese Dios que no lo limita nada, que nada excede a su capacidad, es el Dios de Israel. Y dice el apóstol Pablo que nosotros somos el Israel de Dios. Nosotros somos el nuevo Israel, así define a la iglesia. Y dice la escritura que acabo de leer que debemos regocijarnos y cantar, los que moramos en Sión, los que moramos en Cristo, los que moramos en la iglesia de Dios, porque grande es en medio de nosotros el santo y poderoso Dios de Israel. Hemos cantado recién que nuestro Dios es grande y poderoso, que su palabra vence, su palabra vence. Mire, nosotros no desafiamos las medidas sanitarias porque según la palabra de Dios, en Romanos capítulo 12, 13 y 14, habla de la responsabilidad civil que tenemos que tener los cristianos y cumplir, excepto que nos digan algo que vaya contra lo que Dios estableció, debemos cumplir con lo que establecen las autoridades civiles o las de gobierno, o en este caso las sanitarias. Pero la verdad que no tenemos duda de que nuestro Dios puede librarnos. Y hemos cumplido religiosamente con todo lo que nos han dispuesto. Pero nosotros sabemos que en Dios podemos confiar. Y en Dios podemos confiar, como decíamos esta mañana, aún en medio de este periodo. Porque nuestro Dios todo lo puede. Y no cometemos imprudencias, porque entendemos esta otra lógica de la fe cristiana, que es cumplir con lo establecido. Pero la verdad que tenemos una paz tremenda en nuestro Dios y una seguridad tremenda en que Dios todo lo puede, que nada lo excede. Yo cada vez que pienso en Dios Todopoderoso digo, con esto Dios puede. Y pienso en otra cosa y digo, con esto Dios puede. Y en aquella otra que a lo mejor tenga que ver con la salud, en esto también Dios puede, porque a Dios nada lo excede. Por eso que Dios es un Dios todopoderoso. Por eso que cantamos el Shaddai. Hay una canción hermosa que cantamos cuando éramos más chicos que decía el Shaddai, Dios poderoso. Y tenía una música media así, media hebrea, era muy pegadiza. Y nos gozaban porque entendemos lo que decimos. A Dios nada lo excede. No hay nada que Dios no pueda resolver. No hay pena que Dios no pueda curar. No hay enfermedad que Dios no pueda sanar. No hay un estado del que Dios no te pueda volver. No hay algo que Dios no pueda hacer. Porque como le dijo el ángel del Señor a Sara allá en medio del desierto, ¿acaso habrá algo difícil para Dios? ¿Acaso habrá algo imposible para Dios? ¿Acaso hay algo que Dios no pueda hacer? ¿Acaso hay algo que a Dios puede exceder? Nada excede a Dios. Por eso que Dios es un ser todopoderoso. ¿Cómo funciona ese poder de Dios que está dispuesto para todos aquellos que creemos en Él? Acompáñenme por favor a la lectura de San Marcos. Me acordé de un texto que no lo tengo en el bosquejo ahí, que ya lo vamos a ver. Acompáñame a esta primero, el otro lo cito de memoria. ¿Cómo nos apropiamos de ese poder de Dios? Me estaba acordando el texto que le dice Pablo a los de Efesios, cuando dice el poder que resucitó de los muertos a Jesús, capítulo 1, verso 19. El poder que resucitó de los muertos a Jesús. Ese mismo poder es el que opera en nosotros los que creemos. No solamente que Dios está allí en el cielo, rodeado de poder y de gracia, pero que ese poder no afecta en nada nuestras vidas. No, no es así. Dice Pablo que el poder que levantó de los muertos a Jesucristo, ese mismo poder opera en nosotros, los cristianos, los que creemos. Por eso es importante creer en la palabra de Dios, para apropiarnos de ese poder en el que Dios habita. Y mediante ese poder que dice Pablo, actúa en nosotros los que creemos, avanzar en nuestras vidas y tener victoria y triunfo en aquellas cosas que en Dios nos hemos propuesto. Mire lo que dice el Señor en San Marcos capítulo 9. Si llegó hasta allí, versículo 23, dijo Jesús, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Por eso es importante escuchar la palabra de Dios,
Por eso es importante leer la palabra de Dios, porque dice la Biblia que la fe viene por el oír por la palabra de Dios. Y entonces cuando tenemos fe, ahora dice Jesús, la verdad que no hay limitaciones, excepto que esté fuera de la voluntad del Señor. Pero dentro de la voluntad del Señor no hay limitaciones para aquellos cristianos que creen de todo corazón en Dios. Porque creer de todo corazón en Dios es poner en Dios la confianza, es darle a Dios el crédito que Dios se merece. Por otro lado, dudar de Dios es creer que Dios no puede hacer algo que ha prometido, que hay algo que excede a Dios. Mire, a mí me parece, cuando lo pienso así desde este punto de vista, que he estudiado teología, digo, es imposible no creer en un Dios todopoderoso. ¿Cómo algo va a exceder a Dios? ¿Cómo algo va a exceder el poder del Señor? Es decir, todo queda debajo de su poder. Y dijo el Señor, pero no solo que todo queda debajo de su poder, sino que también aquellos que creen en Él de todo corazón pueden asirse de ese poder que es de Dios, pero que operen los cristianos, que operen la iglesia y mediante ese poder tener triunfo. Gracias, Señor. Mira, hermano, esta mañana sí le dije a la iglesia de los que estábamos reunidos que hay que volver a las convicciones respecto del poder del Señor, del poder del Evangelio, del poder de la palabra y del poder del nombre de Jesús. Si hemos perdido esas convicciones, debemos recuperarlas, porque mediante la fe en eso es que Dios opera en favor de su iglesia, en favor de sus hijos. Y no hay nada que Dios no pueda hacer. Yo cuando las cosas no pasan y están dentro del plan de Dios, voy en oración a Dios y le digo, mostrame, ¿qué querés enseñarme con esto, Señor? Porque dentro de mi fe, dentro de mi razonamiento bíblico, razonamiento impregnado de la palabra de Dios, digo, no hay nada que exceda a Dios. Dios es todopoderoso, no hay nada que exceda a Dios. Así que algo Dios estará mostrándome, algo querrá Dios que aprenda, porque Dios es todopoderoso y no hay nada que exceda a Dios. Pero dijo el Señor, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Al que cree, todo le es posible. Dice la Biblia en Hebreos capítulo 11, que Noé creyó y le fue contado por justicia. También dice Santiago de Abraham, en la carta de Santiago capítulo 2 y verso 23 lo dice respecto de Abraham, así como el autor a los Hebreos lo dice respecto de Noé. Creyeron y le fue contado por justicia. Mire qué interesante ese concepto. Creyeron y fue como si hicieran algo para merecer. El ser contado por justicia es como hizo algo para merecer. ¿Y qué hicieron? Creyeron. Y nada más que creer. Bueno, así dice la Escritura. Creyeron y le fue contado por justicia. Dios lo vio como si hubiesen hecho algo que hiciese que lo merezcan. ¿Y qué hicieron? ¿Qué fue eso que hicieron para que Dios creyese que lo merezcan? Haber creído en Dios. Eso solo hicieron. Creyeron de todo corazón a Dios. Creyeron de todo corazón en la palabra de Dios. Creyeron de todo corazón en el poder de Dios. Creyeron de todo corazón en el poder del nombre de Jesús. Entonces les fue contado por justicia. Les fue contado como si hubiesen hecho algo para merecer. ¿Sabe por qué se salvó Noé y su familia? ¿Cuál fue el mérito? Para decirlo más claro, haber creído la palabra de Dios. ¿Sabe por qué usted se va a ir al cielo si persevera hasta el fin? Porque ha creído la verdad de Dios. ¿Sabe por qué se cumplieron las promesas que Dios le hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob por su descendencia? Porque han creído, él creyó en la palabra de Dios. Hermanos, creer de todo corazón es merecer. Así nos apropiamos de ese poder de Dios. Podemos cantar del poder de Dios. Podemos citar el poder de Dios, pero si no creemos en su poder, entonces no se hace efectivo, no se ve en la práctica de nuestras vidas. Dice Pablo a los Corintios que Dios, mediante ese poder que yo estoy citando, mediante ese poder nos lleva siempre de triunfo en triunfo, pero a veces perdemos convicción de ese poder de Dios. Yo me he gozado en este tiempo porque varios testimonios ha habido y habrá. La pastora Marco está preparando unos testimonios, creo que así escuché en casa, ¿no? La pasada, de mujeres que no han tirado la toalla en este tiempo y han visto la mano de Dios. Hay una palabra que Dios le da a una iglesia en el Apocalipsis que dice, aunque has tenido pocas fuerzas, has guardado mi fe. Aunque las cosas no salieron, has perseverado en lo que has aprendido. Y mira, hermano, eso es determinante en nuestras vidas.
Yo a veces le digo a los padres o a los matrimonios, cuando pasan por crisis, o a los padres, cuando tienen crisis sus hijos, no se muevan nunca de eje, no se salgan nunca de la fe ustedes. Oren por sus hijos, oren por sus matrimonios, oren por sus cónyuges, oren por sus padres, pero nunca se salgan ustedes del eje, nunca se muevan de lugar ustedes, porque Dios es fiel para aquellos que aún con pocas fuerzas guardan la fe en Jesús y guardan el testimonio y guardan la esperanza en el Señor, porque no hay nada que pueda exceder el poder del Señor. No hay nada. Hay varios ejemplos prácticos en la Biblia de cómo opera la fe cuando la ponemos en ese poder del Señor y cómo opera el poder de Dios como resultado de un corazón que ha depositado toda la confianza en Dios. Tenía el caso de Pedro, que caminó sobre el mar. Pero como de ese hemos predicado más y seguramente usted ha escuchado, me quiero referir al caso de Mateo capítulo 12, versos del 9 al 14, donde un hombre que estaba con la mano seca fue al Señor. No sabemos la condición de la mano, así dice la Escritura, y no sabemos qué enfermedad tendría, cuál sería la enfermedad, el diagnóstico que este hombre tendría. Pero lo que sí dice la Biblia es que él tenía la mano seca. Y yo me imagino a aquel hombre ocultando de alguna manera su mano, porque le generaría todos los inconvenientes, además de la función que seguramente en esa mano había perdido. Pero este hombre fue al Señor. Y hay un ejemplo práctico de cómo nos apropiamos nosotros de la fe en el Señor. Mateo 12 a partir del 9. Y pasando de allí vino a la sinagoga de ellos, y aquí había allí un hombre que tenía seca una mano. Y preguntándole al Señor, para poder acusarle, le preguntaron los que estaban en la sinagoga: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Y él dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en el día de reposo, no le echa mano y la levanta? Pues cuánto más vale un hombre, hablando de este hombre, que una oveja. Por consiguiente es lícito hacer bien en el día de reposo. Entonces, y aquí está el milagro, y aquí está el poder de Dios operando, y aquí está la fe del hombre que recibió como resultado de su fe ese milagro del Señor. Porque dice: y le dijo a aquel hombre, al de la mano seca: extiende tu mano. ¿Qué iba a pasar allí? El hombre no sabía. En la sinagoga había mucha gente que iba a aprender. Aquel hombre tenía que soltar su mano si es que la tenía guardada y extenderla delante de todos. Y todos iban a ver lo que iba a pasar o lo que no iba a pasar. Pero este hombre no dudó. Él recibió una palabra y él hizo eso, dice, y él extendió la mano. Y él extendió la mano. Y yo puedo imaginarme ese breve relato. Aquel hombre con los temores de mostrar su mano porque no estaba en condiciones saludables. Cristo que le da una palabra y le dice: extiende tu mano. Y aquel hombre ante la duda: ¿la extiendo o no? Si la extiendo y no pasa nada y paso vergüenza. Pero ahí está la fe, precisamente en que Dios no avergüenza a ninguno que ha creído en Él. Dijo el apóstol Pablo: todo aquel que creyere en Él no será avergonzado. Así que este hombre extendió la mano tal cual Dios le había pedido. El Señor le había pedido que lo haga, y dice la Escritura: porque sigue, y fue restaurada, sana como la otra mano. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús. Por esto tiene que ver con el mundo religioso judío, porque dice que aún haciendo ese milagro el Señor procuraban hacerle mal. Pero yo me imagino a aquel hombre que recibe una palabra del Señor. Él no sabía cuánto poder había en Cristo. Usted y yo sí sabemos cuánto poder hay en el Señor. Él no sabía. Él tenía que creer a esa palabra y extender la mano, es decir, hacer los pasos prácticos en función de que él había creído de todo corazón en Él. Mire, cada vez que menciono la fe y menciono los pasos prácticos de la fe, siempre pregunto: ¿qué ha hecho usted esperando de Dios que Dios haga algo? ¿Qué decisión ha tomado usted? Este hombre tuvo que extender su mano en la condición que estaba, y en esa fe que él llevó a cabo, en esa fe que ya él puso en funciones, entonces en esa fe Dios le respondió y le restauró la mano. Y dice la Biblia que quedó su mano como la otra. ¿Cuáles son las decisiones en fe que ha tomado? Convencido de que Dios va a hacer el resto. Yo le he dicho a mi familia y le digo a los hermanos cuando hablo, y alguna vez predicado también he dicho:
sacando las medidas sanitarias, yo me muevo como si todo sigue igual, porque para mí desde el punto de vista de Dios, todo sigue igual. Y espero en el Señor todo el tiempo, espero en su intervención, espero en sus milagros, y como dije, me gozo. Hermanos que por tiempo no habían tenido trabajo, me han llamado, nos han llamado para decirnos, pastor, estoy trabajando, y mucho tiempo para atrás, antes del 19 de marzo, estaban esperando trabajo, y ha pasado cosas en su vida que no habían pasado antes, y otros trabajan más que antes, y otros han visto sus familias restauradas, cosas que esperaban hace tiempo, porque Dios se sigue moviendo en aquellos que creen de todo corazón en Él. Mira, hermano, no pierda de vista que Dios es todopoderoso. Nada excede a Dios. Nada excede al Señor. Nada está por encima de Dios. Crea de todo corazón en Dios. Apropiese por la fe de ese poder de Dios. Porque como dice la Escritura de Noé y de Abraham, creyeron y fue contado por justicia esa fe. Creyeron y fue como si hubiesen hecho algo para merecer. Pero solamente habían creído en el Señor. Gracias, Jesús. Hermano, hermana, ¿cómo está tu fe en este tiempo? Dice por allí una porción de Pablo a los Corintios, examinaos si aún estáis en fe. Algunos entienden que era la fe redentora, ¿no? O sea, si algunos creían que todavía eran redimidos, si estaban salvos. Pero vale la aplicación para todas las manifestaciones de la fe. Examínense si aún están en fe, dice Pablo. Repasemos si aún tenemos fe en un Dios todopoderoso. Señor. Si no le habremos atribuido más fe a la pandemia o a alguna medida de las que se ha tomado. Porque yo sí creo que si una puerta se cerró en los cristianos, otra se tiene que abrir. Y yo veo la realidad del país porque estoy súper, hiper, recontra informado. Así que sé exactamente todo lo que pasa. No digo esto porque vivo en una burbuja. Vivo aquí, tenemos el templo cerrado. Fabián había sacado la cuenta ya. Iban como 20 fines de semana, hace como 3, así que si está Fabián por ahí pondrá el número de cuántos domingos hemos cerrado el templo y vivimos la misma realidad que todos los demás, pero yo sigo teniendo fe en un Dios que es suficiente y que nada lo excede. Nada excede a nuestro Dios, ni nada excede a los recursos que Él tiene. Así que confío de todo corazón en el Señor y me gozo en Dios de todas sus respuestas divinas y me gozo en el Señor de su gracia y me gozo de su favor porque lo veo todo el tiempo a nuestro alrededor. Hermano, no pierda de vista que usted ha creído en un Dios que es todopoderoso, un Dios al que nada lo excede, al que nada lo excede. Cantábamos en la campaña, a lo mejor si usted tiene mi edad lo habrá cantado, obrando tú, ¿quién impedirá? Obrando tú, ¿quién impedirá? Obrando Dios, ¿quién podrá detenerlo? Queriendo Dios mover su mano, ¿quién podrá pararlo? Por eso es nuestra fe. Y yo le digo a mi familia y con los que hablo permanentemente, crean en Dios, crean en la capacidad del Señor, crean en la gracia de Dios, porque Él sigue siendo fiel a aquellos que depositamos nuestra confianza en Él. Y como cité de memoria palabras del apóstol Pablo, aquellos que creemos, nunca seremos avergonzados. Nunca seremos avergonzados aquellos que creemos de todo corazón en Dios. Tómese de la mano de su familia, su compañera, su compañero, si es que está allí, o si no, piensa en el Señor, si está solito, solita, que vamos a orar. Gracias, Padre bendito. Para que el Señor manifieste su poder. Gracias, Señor. Para que usted pueda creer y extender la mano, como hizo el hombre de la mano seca. Él no sabía qué iba a pasar, pero estaba convencido que algo Dios iba a hacer con él. Gracias. Por eso que él, en obediencia a esa palabra, extendió la mano, aún estando seca. No esperó que el Señor lo sane para extender la mano. Él extendió la mano y al momento que extiende la mano y manifiesta fe en esa palabra, entonces recibió de Dios lo que Dios tenía para él. Amén. Mira, hermano y hermana querida, tantas experiencias personales podría contarles. Son aburridas porque son importantes para mí, pero tantas experiencias personales de tomar una decisión, esperar que Dios haga el resto, y Dios ha hecho siempre lo que le tocaba hacer a Dios. Alguna vez escuché algo que lo llevo en mi corazón, lo comparto cada vez que puedo. Cuando pienso en algo, en un proyecto, yo escuché esto: cada vez que sueño, proyecte, que sus sueños sean tan grandes que Dios pueda entrar en ellos. Sí, Señor. Cuando proyecte algo, que su proyecto sea tan grande que Dios pueda entrar en ellos. Porque a veces nuestros proyectos son tan minúsculos, son tan chiquititos, que Dios no puede entrar, porque Dios es un Dios muy grande. Y siempre tengo eso en mi mente, no recuerdo dónde lo leí, dónde lo saqué, pero en algún momento lo leí, en algún lado lo saqué. Y siempre pienso en eso.
Proyecta tan grande como que Dios pueda entrar en ese proyecto. Gracias. Sueña tan grande como que Dios pueda entrar en ese sueño. Toma una decisión tan grande como que no dependa de vos, que necesites a Dios para llevarla a cabo. Porque si todo lo que haces, lo que vos y yo podemos hacer, ¿para qué precisamos de Dios? Por eso dije, solemos llamar imposible aquello que excede nuestra capacidad. Y la verdad que a nuestra capacidad la exceden muchas cosas, pero nos queda el recurso maravilloso de la fe en Dios y en su poder, que como dice Pablo, actúa en nosotros los que creemos. Así que yo le invito a orar. Ponga allí, si está con lapicera, si me hace caso y agarra de vez en cuando la lapicera, un anotador, ponga allí sus proyectos. Y fíjese qué tamaño tiene ese proyecto. A lo mejor es tan pequeño el proyecto que Dios no puede entrar en él. Pero usted tenga una visión grande de un Dios grande. Amén. Y desafíelo al Señor. En el caso de Pedro le dijo, si eres tú que yo camine sobre el agua, Gracias. desafíelo al Señor. Tome decisiones. A veces estamos atemorizados en tomar tal o cual decisión. Somos más presos, tenemos más fe en el miedo que fe en Dios. Pero yo te invito en esta tarde Gracias, noche Señor. que puedas poner la confianza en Dios Sí, y en su Señor poder. Jesús. Porque nada excede a Dios. Nada excede al Señor. Amén. Él está por sobre todo y por Amén, sobre Jesús, todos. te amamos. Oramos al Señor. Oramos al Señor. Todos aquellos que necesitan la intervención poderosa de Dios. Mandamos un mensaje a Enzo y su familia porque su hermano partió en esta tarde. En el nombre O de esta Jesús. mañana, no, esta mañana, perdón, porque me mandó un mensaje temprano. Pasó la noche mal, fue operado y partió. Así que Dios le fortalece y consuelo. Porque es un hombre joven además. Y a toda su familia. Señor. Y como decía con la pastora esta tarde, distintas situaciones estarán pasando en este tiempo que no sabemos, que no conocemos. Algunas nos participan, de otras no. Pero Dios es suficiente para todo. Amén. Y Dios es Señor, suficiente para tu todos. poder, tu amor. Otros tendrán buenas noticias. Otros estarán disfrutando las bendiciones del Señor. Pero bueno, así es la iglesia cristiana. Mientras pasan cosas buenas en algunos hogares, en otros pasan cosas tristes y difíciles. Pero el Dios nuestro, es suficiente para ambas. Amén. Bendito sea Dios. Amén. Yo quiero que pienses por un momento en tus proyectos Sí, Jesús. y pensás si Dios entraría en ellos. Sí, Señor. Yo quiero que pienses por un momento en tus proyectos y si Dios entraría en ellos. Amén. No seas escaso. Proyectar de manera que Dios pueda entrar allí. Gracias te doy, Padre bueno, por tu palabra. Gracias. Por tu palabra de esta mañana y por tu palabra de esta tarde. Porque nos recuerda quién tú eres. Nos revelas tu poderío, Aleluya. tu señorío, tu grandeza, tu autoridad en el mundo. Gracias te doy, Señor, porque no hay nada que te pueda exceder. Porque tú estás sobre todo y sobre todos. Pero ese poder, como dice Pablo a los de Éfeso, ese poder actúa en nosotros, la iglesia, lo que creemos. Tú nos dijiste, Señor, y nosotros lo creímos con todo el corazón, que recibiríamos poder cuando venga sobre nosotros tu Espíritu. Y tu Espíritu ha venido, y ese poder es para que seamos, pero también ese poder es para que hagamos. Para que tengamos victoria y triunfo, para que vivamos una vida triunfante, victoriosa, abundante, aún en esta tierra y aún en las condiciones que nos tocan vivir. Porque Padre, desde el primer momento, creo que desde el primer sermón o el segundo, dijimos que tú no has cambiado, tus recursos no han cambiado. Y de esa manera nosotros nos manejamos en esta vida. Completamente convencidos, Señor, de que tú eres suficiente para obrar en nuestro favor. Señor amado, en este tiempo ahora, en este momento, tus hijos, los que están escuchando esta palabra, estarán pensando en sus proyectos, estarán pensando en sus sueños, o aún estarán pensando en sus problemas. En el nombre de Jesús. Aún estarán pensando en lo que necesitan de vos. Pero Señor, tú eres el mismo, que vas a entrar en un proyecto Sí, Señor. que te incluya, o que vas a levantar a un caído, tú eres el mismo. O que vas a condolerte con el desvalido y vas a sanar la mano de aquel que le extiende a ti. Yo te ruego, Padre bueno, que aquellos que en esta noche extienden sus manos al cielo, en señal de que están obedeciendo tu palabra y están tomando tu palabra, como aquel hombre que le dijiste extender la mano, y él, convencido de que algo ibas a hacer por él, extiende su mano. De esa manera, en cada hogar que están extendiendo sus manos al cielo, reciban de ti, Padre bueno, reciban de ti la intervención poderosa, la intervención sobrenatural de tu Espíritu, Padre bueno, para llevar a cabo esos proyectos que parecen inmensos, que parecen inalcanzables,
Pero si tú estás allí, Señor, ¿acaso habrá algo difícil para ti? Aún ese dolor profundo que alguien pueda tener, ¿acaso habrá algo difícil para ti? Habrá una pena que tú no puedes consolar, habrá un dolor que tú no puedas sanar, habrá una enfermedad de la cual tú no puedas sacar. Cuando pensamos así, Señor, es tan fácil pensar para nosotros la lógica de que eres un Dios todopoderoso, porque no hay nada, Señor, no hay nada que pueda excederte. Te celebramos en esta noche, como te celebramos por lo que harás, te celebramos por las bendiciones que darás, te celebramos por los proyectos que llevarán a cabo. Porque Padre bueno, tu poder, dice tu palabra, ese poder que está por encima de todo y de todos, actúa en nosotros los que creemos. Y los que creemos, dice tu palabra, no seremos avergonzados. Jamás, jamás, jamás. Lo creemos con todo nuestro corazón, Padre bueno, y de ti esperamos en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. Amén, Señor. Amén, bendito. Amén, Santo, amén Santo y amén. Jesús. Hermanos, si usted estuvo esta mañana o se conectó ahora, o en ambas reuniones, que tengan una bendecida semana. Amén. Que Dios muestre su poder, Sí, que Dios Señor. muestre su favor, que Dios muestre su amor en todas las cosas que emprendan Gracias, Señor. en esta semana. Que le dio una semana bendecida, como un mes bendecido, como una vida bendecida, para la gloria de nuestro Señor y la bendición de nosotros, su iglesia. Como Amén. hacemos en este tiempo siempre, vamos a pasar al tercer tiempo para que puedan saludarse en el amor del Señor Sí, y Señor. desearse una poderosa y bendecida semana Amén, para Jesús. nosotros, la iglesia Gracias, cristiana. Señor. Cante, podemos cantar, poderoso Dios, mi alma clama por ti, Amén. al que está sentado en el trono de su gracia, Señor. pueda bendecir nuestras familias Amén. y Gracias. nuestras vidas. Gracias. Mientras los hermanos se saludan en la paz del Señor.